Hola comunidad del último huésped. Me llamo Héctor y soy de Monterrey. Esto que voy a contar pasó hace unos 4 años. En ese entonces tenía 31 y vivía solo en un departamento que había comprado con crédito. No era muy grande, pero estaba bien ubicado y era suficiente para mí. Lo decoré con lo que fui pudiendo y poco a poco se volvió un lugar cómodo. No era lujoso ni nada, pero tenía lo básico: la cocina, una salita sencilla y 2 cuartos. Desde que lo compré, siempre pensé que no compartiría ese espacio con nadie. Me gustaba tener mis cosas en su lugar. Me gustaba llegar del trabajo, quitarme los zapatos y descansar sin que nadie me hablara. Pero todo cambió cuando tuve que renunciar a mi empleo. Mi jefe era una persona complicada y ya no podía seguir en ese ambiente. Conseguí otro trabajo, pero el sueldo era mucho más bajo. Lo intenté durante meses, pero el dinero no me alcanzaba. Empecé a usar la tarjeta para todo. La mensualidad del departamento se volvió una carga que me quitaba el sueño. Así que, aunque no me gustaba la idea, decidí rentar uno de los cuartos. Era solo temporal, en lo que me estabilizaba un poco. Me costó mucho tomar esa decisión. Lo hablé con mis papás, pero yo no quería pedirles ayuda. Me daba pena. Así que publiqué el anuncio en grupos de conocidos. Le escribí a varios amigos por si conocían a alguien. Lo único que pedía era que fuera tranquilo, que cuidara las cosas y que no trajera problemas. Las semanas pasaron y nadie se animaba. Me estaba desesperando. Incluso pensé en poner el anuncio en internet, pero me daba miedo meter a un desconocido. Siempre supuse que sería un hombre el que rentaría conmigo. Tenía sentido. Solo éramos 2 personas en casa. No creía que alguna chica se sintiera cómoda compartiendo departamento con un desconocido. Recuerdo que la tarde en que recibí la llamada de mi madre, yo estaba en el sofá, revisando unas cosas del trabajo que tenía que mandar ese mismo día. Estaba concentrado cuando sonó el teléfono. Contesté sin mucha emoción. Ella me preguntó si todavía estaba buscando a alguien para rentar el cuarto. Le respondí que sí, pero que no encontraba a nadie. La verdad, ya estaba perdiendo la esperanza. Entonces me mencionó que una de sus empleadas del rancho tenía una hija que pronto vendría a estudiar a la ciudad y que necesitaba un lugar donde quedarse. No supe qué decirle de inmediato. Le pregunté si ya estaba enterada de que tendría que vivir con un hombre. Me dijo que sí, que no había problema con eso. La muchacha era muy tranquila y además ella confiaba en mí. Al principio dudé. No me esperaba vivir con una mujer. Nunca lo había considerado. Mamá, pero la renta del cuarto no es barata. Y no quiero sonar grosero. ¿Estás segura de que lo pueden pagar? Mi madre me dijo que no me preocupara, que sería ella misma quien me pagaría. Eso me incomodó de inmediato. No quiero tu dinero, le dije alterado por teléfono. Pero ella, muy tranquila, me contestó que no me estaba dando nada, que simplemente quería ayudar a la muchacha. Le tenía mucho cariño a su empleada y a su hija, y que le parecía justo hacer algo por ellas. Me explicó que la muchacha era de confianza, muy responsable y limpia. Estaba segura de que no me daría ningún inconveniente. Le respondí que me diera unos días para pensarlo porque sinceramente no estaba seguro. La idea me generaba cierta incomodidad. No por ella, sino por todo lo que implicaba meter a alguien más a mi espacio. Pero mi madre insistió. Me dijo que me convenía, no estaría metiendo a un desconocido a la casa. Además, no sería por mucho tiempo. Solo serían unos meses en lo que la chica se adaptaba a la vida de la ciudad. Eso sí, lo único que me pidió fue que la ayudara en lo que pudiera. Me dijo que la muchacha no había salido mucho del pueblo, y esta nueva etapa podía ser un poco intimidante. También me confesó que ya le había hablado a su empleada sobre la propuesta y que ella también esperaba que yo aceptara, ya que la idea de dejar venir a su hija sola tan lejos de casa la tenía inquieta. Saber que estaría conmigo la haría sentir más tranquila. Genial, ahora tendría que ser el niñero de una desconocida, pensé en tono pesado. Mi madre me regañó y me pidió de favor que lo pensara, que no perdía nada, que lo hiciera por ella. En los días siguientes no me pude sacar la idea de la cabeza.
Cada mañana al despertar pensaba que tal vez alguno de mis amigos me llamaría para decirme que ya tenían a alguien interesado en rentar el cuarto. Pero eso nunca pasó. Por más que lo negaba, en el fondo sabía que no habría mejor propuesta que la de mi madre. Me costaba admitirlo, pero estaba seguro de que lo que ella me ofrecía era exactamente lo que yo necesitaba. Una solución sencilla, segura y sin complicaciones. Lo único que me molestaba era que una vez más fuera ella quien me salvara. Era algo que me tocaba el orgullo. Yo quería demostrar que podía resolver mis propios problemas, que podía salir adelante por mi cuenta. Mi ego no me permitía aceptar ayuda tan fácilmente. Quería ser más independiente, seguir haciendo las cosas solo, pero la realidad era otra. Y por más que me costara reconocerlo, estaba contra la pared. Al final terminé cediendo. Le dije que estaba bien, que la muchacha podía quedarse por algunos meses. No sería algo permanente, sería suficiente con ese tiempo. Al menos eso esperaba. Tenía la esperanza de que en ese lapso las cosas mejoraran, que mi situación económica se estabilizara y ya no tuviera que rentar el cuarto. Me consolaba pensar que era algo temporal. Una semana después me encontraba en la estación de autobuses esperándola. Era sábado por la tarde. Yo iba de mal humor. Sentía que tenía cosas más importantes que hacer, y la idea de estar perdiendo tiempo me fastidiaba, pero ya estaba hecho. Recibí una llamada de mi mamá. Me dijo que la chica ya había llegado, que se veía tranquila. Me dio una descripción rápida de cómo iba vestida. Levanté la mirada y la vi a lo lejos. Estaba parada junto a los baños, con una maleta pequeña a su lado. No parecía nerviosa, pero sí algo perdida. No voy a negarlo, tampoco soy ciego. La chica era muy linda. Tenía la piel morena clara, el cabello largo y negro. Su complexión era delgada y alta, tal vez unos centímetros menos que yo. Había algo en su forma de estar ahí, en silencio, que llamaba la atención. Cuando me acerqué noté que tenía los ojos color café claro. Traía un gato en una caja de cartón. Me presenté. Ella hizo lo mismo. Su nombre era Leilani. Me dio la mano y me sonrió. Era una sonrisa sincera, tranquila. Le ayudé con su maleta. Dentro de un cartón traía su gato. No dijo nada. Nos dirigimos al coche. Ella iba observando todo a su alrededor. Miraba con atención los letreros, los coches, las personas. Se notaba que no conocía bien la ciudad. Yo no soy una persona que hable mucho, y parecía que ella tampoco. Nos mantuvimos en silencio durante varios minutos mientras manejaba. ¿Cómo estuvo tu viaje?, le pregunté. Ella estaba sentada en el asiento del copiloto. Volteó a verme y me respondió que bien, que había sido un poco largo y cansado, pero todo tranquilo. Su voz era calmada y dulce. No tenía acento marcado, pero se notaba que no era de la ciudad. Empezamos a platicar un poco. Me contó que era su segunda vez en Monterrey. Recién había cumplido 20 años. Hablaba con tranquilidad, sin exagerar nada. Me dijo que estaba emocionada, pero también nerviosa, y yo solo asentía mientras la escuchaba. Cuando llegamos a casa le mostré el departamento. Entramos y ella fue muy respetuosa. Caminaba despacio y miraba todo con cuidado, como si no quisiera incomodar. Sacó a su gato de la caja de cartón. Era pequeño, delgado, y se quedó cerca de ella todo el tiempo. Me dijo que solo estaría con nosotros de manera temporal, ya que no quería sentirse tan sola. Esperaba que la compañía de su mascota le ayudara a adaptarse mejor. Yo nunca he sido muy fanático de los animales de compañía, pero no quería empezar con exigencias. Le respondí que no se preocupara, que entendía perfectamente la situación. Le dije que podía estar tranquila. Si su gato no causaba problemas, no había por qué preocuparse. Después le señalé cuál sería su habitación. Le expliqué lo básico que tenía que saber, dónde estaban las cosas. Se notaba que no era una persona difícil. No exigía nada, no preguntaba de más. Solo escuchaba y observaba todo con atención. Poco a poco Leilani se fue soltando más. Ya no era tan callada como el primer día.
Comenzó a hablarme sobre lo que iba a estudiar, sobre los nervios que tenía por empezar las clases y lo agradecida que estaba con mi familia por todo lo que estaban haciendo por ella. Se notaba que era una buena chica. Era obvio en la forma en que se expresaba. Tenía educación, sensibilidad y una manera de hablar muy tranquila que te hacía bajar la guardia sin darte cuenta. Al día siguiente era domingo. Yo me levanté temprano y pensé que sería buena idea mostrarle el camino que tendría que seguir para llegar a su universidad. Quería que se sintiera un poco más segura, así que le propuse acompañarla. La verdad es que a pie le quedaba bastante lejos, como a 1 hora. Así que le mostré dónde tomar los autobuses y cuáles eran los que pasaban por la zona de su facultad. Cuando regresamos a casa, Leilani se ofreció a preparar la cena. La comida estuvo deliciosa. Era como probar la comida de mi infancia. No sabía cómo lo había logrado, pero el sabor me llevó directo a los recuerdos de cuando vivía con mis abuelos. Y así se pasaron 3 semanas. El tiempo voló. No sé en qué momento pasó, pero me acostumbré rápido a su presencia en casa. A veces intentaba salir antes del trabajo para llegar con tiempo. Me gustaba platicar con ella, aunque fuera unos minutos. Compartir el espacio con alguien tan tranquilo era algo que no sabía que necesitaba, hasta que lo tuve. Pero una madrugada todo cambió. Me desperté de pronto. No había ningún ruido. Solo abrí los ojos sin razón aparente. Miré el reloj. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Sentía la boca muy seca. Tenía mucha sed. Así que me levanté con cuidado, intentando no hacer mucho ruido. Caminé a la cocina y abrí el refrigerador. Me serví un vaso de agua y me quedé unos segundos con la puerta aún entreabierta, dejando que el aire frío me despejara un poco. Fue al momento de cerrar el refri cuando casi se me va el alma del susto. Al voltear para regresar a mi cuarto, la vi. Leilani estaba parada en una de las esquinas de la sala. Se encontraba frente a la ventana que daba a la calle. No se movía ni decía nada, solo estaba en silencio. Me paralicé. Durante unos segundos no supe si realmente era ella o si estaba viendo mal. La silueta estaba encorvada, como si mirara algo a lo lejos. Pero desde donde yo estaba no se veía nada, solo su cuerpo quieto frente al ventanal. Me acerqué despacio. Por la luz que entraba desde la calle pude ver con más claridad. Estaba descalza y tenía el cabello suelto. Su respiración era agitada. No parecía notar mi presencia. Encendí la lámpara pequeña que estaba junto al sofá y le pregunté si todo estaba bien, pero no me respondió. Se quedó inmóvil, respirando de manera extraña. Le hablé de nuevo, esta vez un poco más cerca. Nada, no reaccionaba. Me acerqué aún más y puse mi mano sobre su hombro. Su piel estaba fría. Ella seguía viendo por la ventana como si estuviera esperando algo. Mi departamento está en el 6º piso. Desde esa ventana solo se ve la calle, los coches estacionados y algunos árboles. Pero esa noche no había nada en particular. Todo estaba completamente normal afuera. O al menos eso parecía. No sabía qué pensar. Por un momento creí que estaba sonámbula. No encontré otra explicación. Así que con mucho cuidado la tomé del brazo y la guié de regreso a su habitación. Caminó como si no supiera que lo hacía. La ayudé a acostarse y cerré la puerta con suavidad. Francamente, la situación me dio miedo. Ver a alguien parado en medio de la noche en tu sala, sin moverse, sin decir nada, no es agradable. Me fui a mi cuarto con el corazón latiendo rápido. No pude dormir bien después de eso. Me quedé con la duda de si ella lo hacía seguido. Cuando le mencioné el tema al día siguiente, ella no recordaba nada de lo que había pasado. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo que no tenía idea de qué estaba hablando. Supuse que se trataba de sonambulismo. Tal vez era por el estrés de la escuela o el cansancio del ritmo de la ciudad. Según ella, nunca le había pasado antes. Me pareció extraño, pero no quise hacer más grande el asunto. Pensé que tal vez era cuestión de tiempo para que todo volviera a su lugar, así que simplemente decidí dejar pasar los días.
Una tarde al regresar del trabajo la encontré limpiando toda la casa. Tenía las ventanas abiertas, el ventilador prendido y el trapeador apoyado contra la pared. Me dijo que había un olor extraño en el departamento. Según ella, algo se había echado a perder. Pero por más que limpiaba, el olor seguía ahí. No importaba si barría, si trapeaba o si movía los muebles. Nada lo quitaba. Yo no sabía de qué hablaba. No olía nada fuera de lo normal. Caminé por todo el departamento intentando detectar ese hedor que tanto la inquietaba, pero no sentí nada. Le pregunté si estaba segura y me dijo que sí, que lo percibía desde que se despertó esa mañana. Me pareció curioso, pero no le di más vueltas. Recuerdo que en una de las cenas que tuvimos esa misma semana, noté que Leilani estaba apagada. No era la misma de siempre. No tenía ganas de platicar. Apenas había dicho 2 palabras desde que nos sentamos a la mesa. Y lo más raro fue que ni siquiera había tocado su plato de comida. Le pregunté si pasaba algo. Ella me miró solo por unos segundos y luego bajó la vista. Me dijo que no entendía a sus compañeras de la escuela, que sentía que no encajaba. Comenzó a explicarme que había personas que eran muy amables con ella, pero también había una en específico que parecía tener algo personal contra ella. Desde los primeros días esa compañera se había portado pesada, pero Leilani intentó no hacerle caso. Trató de enfocarse en sus clases, en sus tareas. La otra chica se había vuelto insoportable. Era como si de verdad la odiara. Intenté decirle que no se preocupara, que eso era más común de lo que parecía, pero ni siquiera terminó de contarme. La situación claramente la incomodaba. Le dije que si necesitaba algo podía contar conmigo, pero ella se alteró un poco. Me dijo que no pasaba nada, que todo estaba bien. Solo quería contárselo a alguien para liberar un poco el estrés. Respeté su decisión, así que no insistí más en el tema. Intuí que tal vez podía tratarse de envidia. Leilani era una persona noble, se notaba. Y hay muchas personas en esta ciudad que pueden menospreciar a quienes no se comportan como ellas. Una tarde al llegar del trabajo me la encontré sentada en el sofá. Estaba acariciando a su gato, pero no parecía concentrada en lo que hacía. Tenía la mirada perdida, fija en un punto cualquiera. Algo en su expresión me hizo detenerme. Su rostro estaba hinchado, como si hubiese estado llorando. De pronto rompió en llanto. Fue un desahogo fuerte, como si ya no pudiera aguantar más. Me dijo entre sollozos que le habían robado sus cosas. Me costaba entender lo que decía, pero con paciencia logré juntar las piezas. La habían asaltado. Fue en la calle de camino a casa. No le quitaron nada de gran valor. Su cara estaba roja. El llanto le había dejado los ojos hinchados, la nariz enrojecida, los labios temblorosos. Intentaba hablar, pero las palabras se le enredaban en la boca por los nervios. Me dijo que quería regresarse a su pueblo, que no le gustaba la vida aquí. No se sentía bien en la ciudad ni cómoda en la escuela, y que después de lo que había pasado ya no tenía fuerzas para seguir. Esa semana volví a despertarme en la madrugada. Eran casi las 3, otra vez. Al principio no entendía por qué estaba despierto, pero después lo escuché. Sonidos apagados, como si alguien estuviera sollozando fuera de mi habitación. Me incorporé lentamente tratando de afinar el oído. El sonido era leve pero constante. Algo no estaba bien. Me levanté con cuidado y abrí la puerta. Fue donde la vi. Leilani estaba caminando por la sala. Solo llevaba puesta una bata delgada. Sus pasos eran lentos, desordenados. Caminaba con las piernas ligeramente abiertas, como si le costara mantenerse en equilibrio. Estaba encorvada, con los brazos cruzados sobre el pecho, abrazándose a sí misma. Me quedé quieto un momento. No sabía cómo actuar. Intenté hablarle con voz baja, sin asustarla, pero ella no me hizo caso. Seguía murmurando cosas que no pude entender. Palabras sueltas, entrecortadas. Era como si estuviera hablando con alguien aunque estábamos solos. No quería invadir su espacio ni provocar un malentendido, pero verla dando vueltas por la sala como si estuviera atrapada me preocupó más de lo que puedo explicar. Tomé valor y me acerqué.
La agarré con firmeza de los hombros intentando hacer que reaccionara. Le pregunté si estaba bien, pero no contestó. Sus ojos seguían mirando al frente, perdidos. La situación me estaba asustando. No era la primera vez que la veía en ese estado, pero esta vez era distinto. Como pude, la guié hasta su habitación. La ayudé a acostarse y la cubrí con la sábana. En todo momento temblaba. Su cuerpo parecía estar helado. Me senté junto a la cama vigilando que estuviera tranquila. Sin darme cuenta me quedé dormido. Cuando desperté aún era temprano. Me levanté con cuidado. No quería que ella me viera ahí. No quería que se malinterpretara nada. Opté por no decirle nada de lo que había pasado. Sin embargo, al día siguiente noté que ella sí lo recordaba. No me lo dijo directamente, pero su actitud era distinta. Se notaba nerviosa, incómoda. Evitaba mirarme a los ojos. Intentaba mantener la conversación al mínimo. Yo traté de actuar con normalidad, como si nada hubiese pasado. Ese mismo día llamé a mi madre. Le conté lo que había ocurrido, aunque no con tantos detalles. Le dije que tal vez lo mejor sería que su familia viniera a visitarla. Tal vez ver a sus padres podría ayudarle. Incluso esa noche le sugerí a Leilani que aprovechara un fin de semana para ir a su pueblo. Le dije que le haría bien. Pero su respuesta me dejó pensativo. Me dijo que tenía miedo, que si se iba ya no regresaría, que temía perder la fuerza que había reunido para estar aquí. Y sobre todo que no quería defraudar a sus padres. Ellos confiaban en ella y sentía que no podía fallarles. Conforme fueron pasando los días, las cosas parecían tranquilizarse, al menos en apariencia. Leilani estaba un poco más animada y yo trataba de hacer que el ambiente en casa fuera más ligero. Pero había un detalle que ella no dejaba de repetir: el olor. Me decía que era imposible que yo no lo sintiera. Según ella, estaba por todos lados, en la sala, en la cocina, incluso en su habitación. A veces la veía abrir ventanas o rociar ambientador, como si algo estuviera pudriéndose en el aire. Pero yo no percibía nada. Para mí todo seguía igual. Una noche todo cambió de nuevo. Alguien comenzó a tocar fuerte la puerta de mi cuarto. Me desperté de golpe, como si algo me hubiese sacudido del sueño. Me levanté de inmediato. Escuché la voz de Leilani del otro lado. Me llamaba con desesperación. Su tono era agitado, nervioso. Repetía mi nombre una y otra vez. Abrí la puerta sin pensar. En cuanto lo hice, ella se metió rápido al cuarto. Tenía la cara pálida, los ojos abiertos de par en par. Con voz baja, casi temblorosa, me dijo que había un hombre en su habitación. Me exalté. Fui directo a la cocina y agarré un cuchillo. Caminé rápido hacia su cuarto. La luz estaba encendida. Entré escaneando todo. No había nadie. Revisé debajo de la cama, abrí el closet, revisé detrás de la puerta. Todo estaba en orden. Luego fui hacia la entrada del departamento. Estaba bien cerrada. La chapa no tenía señales de forzamiento, todo seguía en su lugar. No había ninguna ventana abierta, nadie había entrado. Estábamos completamente solos. Regresé al cuarto. Leilani estaba sentada en una esquina de mi cama abrazando sus rodillas. Me miraba con una mezcla de miedo y confusión. Le dije que no había nadie, que ya había revisado todo y podía estar tranquila. Pero ella no me creyó. Me decía con total seguridad que había un hombre en su cuarto, que era muy alto, que no pudo verle la cara porque estaba envuelto en oscuridad, pero lo tenía al lado. Sentía su presencia, podía oír su respiración. Miré el reloj, eran las 2 de la mañana. Aún faltaba mucho para que amaneciera. Dudé por unos segundos, pero al final me animé a decirle que si quería, podía quedarse en mi cuarto. No pensé que aceptaría. Me sorprendió que no lo dudara ni un segundo. Me dijo que sí sin titubear. Intenté tranquilizarla. Pasé mi brazo sobre ella y cerré los ojos. No supe en qué momento me quedé dormido. Desde esa noche ella empezó a quedarse conmigo. Leilani me decía que mi compañía la hacía sentir más segura. Tenía miedo de lo que había visto aquella noche en su habitación.
A pesar de que yo le repetía una y otra vez que no había nadie en el departamento, ella no terminaba de creerme. El ánimo de la muchacha era inestable. Había días en los que parecía estar mejor, se le notaba un poco más animada, incluso llegaba a bromear conmigo o a cocinar como antes. Pero en otros momentos la notaba diferente. Me decía que tenía miedo, que sentía que no estaba sola, que a veces tenía la sensación de que alguien le hablaba. Yo no escuchaba nada, pero ella lo decía con tanta seriedad que me costaba no creerle. Poco a poco comenzó a ir conmigo a todos lados. No le gustaba quedarse sola en el departamento. Me decía que se sentía intranquila, así que si tenía que salir, aunque fuera solo por una hora, ella prefería acompañarme. Pasaron 3 meses. Durante ese tiempo hubo varias madrugadas en las que Leilani se despertaba agitada. Me decía que tenía pesadillas muy reales, tan reales que al despertar no podía distinguir si seguía dormida o si ya estaba despierta. En ocasiones se quedaba sin habla, solo me miraba con ojos desorbitados, sin poder decir ni una palabra. Cuando eso pasaba, yo trataba de calmarla, le hablaba despacio y le pedía que respirara. Una de las cosas que más me decía era que su gato no la quería, me lo repetía con frecuencia. Decía que cada vez que intentaba acariciarlo o cargarlo, el animal se ponía a la defensiva. Incluso le había dejado varios rasguños en los brazos. Yo los vi. No eran graves, pero estaban. Decía que antes era diferente, que cuando vivían en el pueblo se llevaban bien, pero que desde que llegaron aquí, el gato parecía tenerle miedo. Le sugerí que le contara a su familia lo que estaba pasando, que tal vez hablar con ellos le ayudaría, pero ella se negó. Me dijo que todo iba a mejorar, que yo ya estaba ayudándola mucho y que no quería preocupar a sus padres. Una madrugada Leilani me despertó. Solo me miraba con los ojos bien abiertos, como si ya llevara un buen rato despierta. Me quedé quieto por unos segundos y fue cuando lo escuché. Un sonido seco, insistente, como si algo estuviera rasguñando la pared. Era justo detrás de la cabecera de la cama. El rasguño se sentía casi al mismo nivel de nuestras cabezas. Iba de un lado a otro, subía y bajaba, como si lo que estuviera del otro lado tratara de ubicarnos, como si nos buscara e intentara despertarnos. Leilani me tomó del brazo, me susurró que también lo estaba escuchando. Fue la primera vez que algo pasó y ambos lo experimentamos al mismo tiempo. Permanecimos en silencio durante varios minutos. El rasguño continuó, a veces con más fuerza, a veces más leve, hasta que de pronto se detuvo. No se escuchó nada más, solo el zumbido lejano del refrigerador desde la cocina. Días después me desperté con ganas de ir al baño. Me levanté con cuidado para no espantar su sueño. Caminé en silencio por el pasillo y cuando pasé frente a la cocina noté algo sobre la mesa. Me detuve en seco. Era el gato. Estaba sentado justo en el centro de la mesa, con la espalda recta y los ojos muy abiertos. Lo que me asustó no fue verlo, sino la forma en que me miraba. Tenía los ojos brillantes por la luz tenue que entraba desde la ventana. Pero lo que más me inquietó fue que no se movía, solo me observaba con atención. Sentí un escalofrío recorrerme, pero decidí seguir caminando hacia el baño. Di unos pasos más y noté que el gato giró la cabeza. Sin mover el cuerpo, solo la cabeza. Me seguía con la mirada sin cambiar su postura. Cuando estaba cerrando la puerta del baño, escuché un sonido raro. Fue un gruñido seco y grave, como si viniera de un perro. Abrí la puerta del baño de nuevo y ahí estaba. Seguía sobre la mesa con la cara parcialmente iluminada por la luz del baño. Me observaba con la misma intensidad. Les juro que el animal me hizo sentir incómodo. Me metí al baño con prisa y cerré la puerta. Me quedé ahí varios minutos. Fue una tarde entre semana, yo iba saliendo del trabajo cuando recibí su llamada. Leilani casi nunca me llamaba, me mandaba mensajes, me avisaba si algo pasaba, pero en esa ocasión su nombre apareció en la pantalla acompañado por el sonido insistente del teléfono. Contesté de inmediato. Me dijo que el hombre alto estaba en la casa, que lo había visto.
No sabía cómo explicarlo, pero juraba que lo había visto caminar dentro del departamento. Le cuestioné si estaba segura. Me dijo que ella estaba sentada en la mesa de la cocina cuando todo ocurrió. Estaba usando su celular y de reojo alcanzó a ver movimiento dentro de mi cuarto. Pensó que era yo. Levantó la mirada por inercia y lo vio claramente. Alguien estaba caminando dentro de la habitación, de un lado a otro, como si no tuviera prisa. Su voz temblaba mientras me lo contaba. Me decía que al principio creyó que lo estaba imaginando, pero la figura seguía moviéndose. No se había desvanecido, no había desaparecido. La silueta era muy clara, era un hombre alto de hombros anchos. No distinguía la cara, pero la forma era inconfundible. En ese momento la muchacha se puso de pie. Pensó en acercarse, tal vez comprobar que todo era una confusión, una mala sombra, un reflejo. La figura seguía caminando. Imagina saber que estás sola en casa y que de repente un hombre medio encorvado se mueve con libertad en tu espacio. Y lo peor es la incomodidad, como si el techo del departamento se me fuera encima. Me dijo que se acercó a la puerta del departamento, pero en cuanto estuvo por abrir, sintió como si algo viniera hacia su espalda, como si algo se le lanzara encima. Fue solo un segundo, pero suficiente para hacerla reaccionar. Giró la perilla con fuerza y salió corriendo al pasillo. Mientras me lo contaba, su voz ya no era solo temblorosa, estaba al borde del llanto. Me pedía que volviera rápido, me rogaba que no tardara. La situación con la muchacha se estaba volviendo cada vez más delicada. Una noche estábamos en el cuarto. El silencio de la madrugada llenaba todo el departamento. Leilani dormía a mi lado. Podía sentir su respiración suave y pausada. Sus hombros subían y bajaban con un ritmo casi hipnótico. La observaba con atención. Por primera vez en semanas parecía estar en paz. Tenía los ojos cerrados con fuerza, como si estuviera refugiada en ese momento, en mí. La sonrisa que se dibujó en mi rostro no tenía precio. Por fin, la tenía justo donde quería, justo donde había pedido que la quería. Desde el primer momento en que la vi supe que no podía perderla. No era solo atracción, era otra cosa, una certeza que me apretaba el pecho. No podía arriesgarme, no debía dejarla ir. La mejor manera de mantenerla conmigo era dejarle claro lo mucho que me necesitaba. Tenía que demostrarle que era yo quien la hacía sentir segura. Tenía que hacerle creer que podía resolver sus problemas, que yo era su única constante en medio de todo lo extraño que estaba viviendo. Espero me entiendan, pero una mujer como ella no se encuentra fácilmente. Todo en ella me parecía perfecto. Quería estar dentro de su cabeza, que me pensara a cada hora, que me buscara, que supiera que era yo quien había estado ahí siempre. Su compañía se había vuelto esencial para mí y quería que yo también lo fuera para ella. Pero todo esto fue más difícil de lo que parece. Cuando le conté a uno de mis amigos más cercanos sobre ella, le pedí consejos para conquistarla. Le dije que era distinta, que no era como las demás. Leilani venía de un pueblo pequeño, tenía una mirada limpia, una forma de hablar suave. Aún no había vivido lo suficiente, y eso me gustaba. Quería enseñarle el mundo, que descubriera todo a través de mí. Sentía que yo podía moldearla, acompañarla en cada paso. Pero los consejos no funcionaban. Las cenas, las salidas, los detalles. Ella los agradecía, pero no iba más allá. Yo no quería solo gratitud, quería pertenecerle, y me molestaba sentir que no avanzábamos. Carlos, otro de mis amigos, notó mi desesperación. Un día, sin darle tantas vueltas, me dijo que buscara ayuda con un brujo. Me lo soltó como si fuera cualquier cosa. Al principio me reí, pero luego lo pensé. Ya había escuchado de eso antes. Sabía que existían personas que hacían trabajos, que si sabías pedir te cumplían. También sabía que no era algo que uno pudiera abandonar fácilmente, que si te metías tenías que estar dispuesto a aceptar las consecuencias. Me dio miedo, no lo voy a negar. Pero también me sentía estancado. Así que lo pensé varios días, y al final me decidí.
No perdía nada con intentar. Carlos me recomendó a un brujo de la ciudad. Me dijo que cobraba caro, pero que sabía lo que hacía. Fui una tarde sin decirle a nadie. Al principio solo pedí cosas pequeñas. Que Leilani pensara en mí, que sintiera necesidad de hablarme, que empezara a buscarme cuando se sintiera sola. Después pedí más. Que me viera como su refugio, que desconfiara de los demás, que viera mi presencia como el único alivio. Y cuando vi que comenzaba a pasar, ya no pude detenerme. Estoy completamente seguro de que todo lo malo que le ocurrió fue por mi culpa. El rechazo de su gato, esa presencia oscura que empezó a atormentarla, la envidia de su compañera en la escuela. Todo eso fueron consecuencias de lo que pedí. Nada fue casualidad. Cada detalle fue parte del trabajo. Cada miedo, cada momento de debilidad, era una oportunidad para que yo estuviera protegiéndola, abrazándola, ganándome su confianza. Todo con el mismo objetivo, que me necesitara, que no pudiera imaginar su vida sin mí. Al principio todo me gustaba, su compañía, su dependencia, la forma en que poco a poco fue buscando en mí una especie de refugio. Todo me parecía perfecto, me sentía importante. Ella confiaba en mí, me contaba sus miedos, sus pesadillas, sus pensamientos. Y cada vez que se sentía mal estaba yo para calmarla, para abrazarla, para recordarle que no estaba sola. Eso era justo lo que quería desde el inicio, que me viera como su único apoyo, como su única salida. Pero con el paso del tiempo hubo momentos en los que algo dentro de mí empezaba a incomodarse. No era remordimiento, no del todo. Era más bien preocupación. Porque aunque yo había iniciado todo esto con una intención clara, empecé a notar cosas que me hacían dudar. Me preocupaba su salud mental. Y no es que no creyera en lo que ella decía. Al contrario, muchas veces yo también lo sentía. Pero no quería que se desmoronara. No quería que todo se saliera de control. Así que cuando ella me hablaba sobre presencias, o cuando me decía que algo la observaba desde el pasillo, yo solo intentaba calmarla. Le decía que tal vez era por el estrés, por los estudios, por el cambio de ciudad, que todo eso podía generar ansiedad y que los nervios podían jugarle una mala pasada. Pero yo sabía que no eran solo nervios. Sabía que todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia directa de lo que había hecho, de la brujería. Lo supe desde la primera vez que estando solo en la casa sentí algo extraño, como si hubiera alguien más en el departamento, parado en un rincón, aunque no hubiera nada, ni un objeto fuera de lugar. Pero el ambiente cambiaba, se volvía más pesado. Era como si algo invisible estuviera de pie observándome, y lo peor es que no pasaba solo una vez. Hubo noches en las que se escuchaban pasos en la cocina, como si alguien estuviera caminando por ahí, moviéndose entre las sombras, sabiendo que los demás dormían. Me levanté varias veces a revisar, encendí todas las luces. Nunca encontré nada, pero el sonido era real, lo escuchaba desde mi cama. Y luego pasó lo del gato. Una mañana simplemente no apareció. Leilani lo buscó por todo el departamento. Revisamos debajo de los muebles, dentro del closet, hasta en la lavandería. No estaba. Pensamos que tal vez se había escapado por una rendija o que alguien había dejado la puerta abierta por accidente. Puse anuncios en el edificio, pegué hojas en las esquinas de la calle, caminé por los alrededores durante varios días. Nadie lo vio, nadie lo tenía. Desapareció por completo. A mí me costó aceptarlo, pero en el fondo sabía la verdad. El animal sintió lo que nosotros no queríamos ver. El gato lo sabía. Sentía que algo oscuro se había instalado con nosotros, y se fue. Aunque me costara reconocerlo, la brujería que había usado para tenerla cerca no solo estaba afectándola a ella, me estaba afectando a mí. Estaba abriendo puertas que no debía tocar. La incomodidad ya me estaba carcomiendo por dentro. No podía ignorar lo que pasaba en el departamento. Todo se había salido de mis manos. Y aunque yo había iniciado todo con una intención muy clara, ya no podía negar que algo más se había colado en nuestras vidas.
tomé la decisión de volver con el brujo, el mismo que me había ayudado desde el principio. Lo busqué con la urgencia de quien ya no está buscando un favor, sino una solución. Él me recibió con la misma calma de siempre. Me ofreció sentarme y me escuchó en silencio. Me dijo que no me preocupara, que era normal. Cuando se hacen trabajos como el mío se abren ciertas puertas, que eso es parte del proceso. Me explicó que los seres oscuros, los que se alimentan de energía, sienten cuando algo se rompe, cuando alguien desea con fuerza algo que no le pertenece. Y acuden, se acercan como moscas. Me aseguró que no era el primero que pasaba por eso. Incluso había casos peores, mucho peores. Me habló de personas que habían sido tocadas, que habían despertado con moretones, de familias enteras que se habían tenido que mudar porque los objetos se movían dentro de las casas, de mujeres que amanecían con marcas en el cuello, sin saber quién o qué las había tocado en la noche. Pero según él, yo aún estaba a tiempo. Me dijo que todo podía controlarse. Sacó de una caja varios objetos, un par de amuletos que parecían hechos a mano, con piedras oscuras, figuras en espiral y listones rojos. También me dio 3 frascos pequeños con polvos de colores que no supe identificar. Uno era gris, otro verde oscuro, y el tercero tenía algo que parecía ceniza mezclada con tierra. Me explicó cómo usarlos. Me dijo que uno de los polvos debía colocarlo en las esquinas del departamento, que los amuletos tenían que colgarse en los cuartos, sobre las puertas, y que bajo ninguna circunstancia debíamos dejar de usarlos ni permitir que nadie los tocara. Le pregunté directamente si había puesto en peligro a Leilani. Me respondió que no, que lo que yo había hecho era por amor, que estos trabajos siempre tenían consecuencias, pero que si uno sabía mantener el control todo se acomodaba. Me repitió que no tenía de qué preocuparme, que con las protecciones nuevas todo se estabilizaría, que era cuestión de mantener la energía alineada, cerrar bien los espacios y no dudar. Pero algo en su tono me dejó intranquilo. Aunque sus palabras eran calmadas, todo lo que me rodeaba en ese momento me parecía oscuro. Los amuletos no eran algo bonito, eran pesados, raros, y los frascos tenían un olor que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. La atmósfera adentro era densa, como si la habitación estuviera más fría de lo normal. Aún así le creí, no porque no tuviera dudas, sino porque no me había quedado mal en nada. Todo lo que le había pedido se había cumplido. Leilani ahora dormía en mi cama, buscaba mis abrazos, dependía de mí. Y eso era gracias a él. Con el tiempo, lo que comenzó como una convivencia forzada terminó en algo más. Nos hicimos novios. No fue de un día para otro, pero cuando ocurrió sentí que todo había valido la pena. Leilani era completamente distinta a cualquier mujer que yo hubiera conocido antes. Y aunque mucha gente pensaría que la relación había surgido de manera natural, yo sabía que no era así. Sabía todo lo que había hecho para que ella llegara a verme como algo más. Durante ese tiempo la dinámica siempre fue la misma. Cada complicación que se le presentaba yo era quien la resolvía. Siempre estaba atento a sus pendientes, a sus preocupaciones, a sus miedos. Era yo quien hablaba con los profesores cuando algo no salía bien, quien le conseguía las citas médicas, quien resolvía los trámites, quien le manejaba las cuentas. Ella me dejaba hacerlo. Y no solo eso, se volvió dependiente, me preguntaba todo, me pedía mi opinión para todo. Y eso, aunque suene mal, me gustaba. Me hacía sentir importante, necesario. No fue una relación tradicional, pero era justo lo que yo buscaba. Con el tiempo, ella dejó de mencionar cualquier cosa relacionada con presencias o sensaciones raras. Todo ese lado oscuro parecía haberse desvanecido, o al menos se había silenciado. El departamento ya no tenía ese ambiente pesado, o tal vez nos habíamos acostumbrado, y eso me dio luz verde para seguir con lo que venía. A los 2 años de estar juntos nos casamos. Fue algo complicado. No porque hubiera oposición, sino porque la preparación fue difícil. Hubo muchas decisiones que ella no sabía tomar por sí sola, y yo tuve que encargarme de casi todo, pero al final lo logramos.
La boda fue sencilla, bonita. Mi familia la adoraba, siempre me lo dijeron, porque Leilani era buena. Era una mujer amable con todos, nunca alzaba la voz, siempre estaba dispuesta a escuchar. Y sobre todo, obediente, tranquila. Jamás cuestionaba mis decisiones, me seguía en todo. Yo la moldeé como quería. No fue forzado, fue natural. Su forma de ser ya traía eso desde antes. Solo hizo falta que alguien la guiara, que la protegiera, que le diera estructura. Y yo fui ese alguien. Siempre me aseguré de que no le faltara nada. Le compraba lo que necesitaba antes de que lo pidiera. Le daba su espacio, pero siempre bajo mis términos. Y ella nunca lo cuestionó. Sin embargo, no todo fue perfecto. Leilani enfermaba seguido. Nada que pareciera grave al principio. Dolores de cabeza, mareos, un resfriado que se alargaba más de lo normal. Pero luego empezó a caer con más frecuencia. Fiebres altas. De pronto pasaba de estar bien a estar en cama por varios días. Siempre salía adelante, eso sí, pero su cuerpo se debilitaba con facilidad. Había semanas enteras en las que no podía salir de casa. Y aunque los médicos no encontraban nada concreto, ella seguía presentando síntomas. Nunca mencioné en voz alta lo que sospechaba, pero dentro de mí sabía que todo eso podía tener relación con lo que había hecho años atrás. El trabajo del brujo, las puertas que se abrieron, las cosas que se movieron en la oscuridad. Tal vez nunca se fueron del todo. Tal vez solo se quedaron en silencio, esperando. Pero por fuera nuestra vida era buena. Ella era feliz, y yo también, porque tenía justo lo que quería. Una esposa obediente, amorosa y completamente entregada a mí. Ya pasó un año desde que nació nuestro hijo. Es un niño sano, fuerte, con una energía que parece no agotarse nunca. A veces lo miro jugar en la sala y me quedo observando su forma de moverse, su manera de reír. Tiene la sonrisa de Leilani. Sus ojos también son iguales a los de ella. Hay momentos en los que lo tomo en brazos y me parece estar cargando una parte de ella. Tener un hijo cambió muchas cosas. Leilani es una madre amorosa, dedicada. Nunca se queja. No importa si está cansada o enferma, siempre está al pendiente de él. Yo intento ayudar en todo lo que puedo. Me levanto en las noches cuando llora. Lo baño, lo cambio, lo cuido cuando ella necesita descansar. Mi vida es tranquila. No tengo grandes lujos, no necesito demasiadas cosas. Mientras estén bien mi esposa y mi hijo, yo estoy en paz. Me esfuerzo cada día por ser un buen marido, por cuidar a Leilani, por asegurarme de que no le falte nada. Si necesita algo, estoy, desde el principio. Desde que llegó a ese departamento con su maleta y su gato, desde aquella noche en que la vi temblar en mi cama. Muchos pensarán lo que quieran, pero yo a mi mujer siempre la he respetado. Nunca le he levantado la voz, nunca le he puesto un dedo encima, jamás. Al contrario, la he cuidado como lo más valioso que tengo. Y ella me lo ha devuelto con amor, con dedicación, con entrega. A veces, en las noches más tranquilas, cuando el niño ya duerme y ella reposa con el brazo sobre mi pecho, me pongo a pensar en todo lo que hicimos para llegar aquí, en todo lo que yo hice. No sé si estuvo bien o mal, no sé si abrí puertas que jamás debí tocar, pero tampoco me arrepiento. Espero que todo esto me dure mucho tiempo más, que mi hijo crezca sano, feliz, que Leilani siga conmigo como hasta ahora, porque ahora ya no estamos solos, ahora somos una familia, y yo por fin tengo todo lo que quería. Hola mis queridos huéspedes, los saludo con mucho cariño y sobre todo con mucha emoción. Gracias por todo el amor en los comentarios, siempre me hacen mi día cuando los veo y nos conocemos un poco más. También quiero aprovechar para decirles que me siento muy orgulloso de nuestra bonita comunidad. Tenerlos me ayuda mucho en esos momentos oscuros. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.